damos la bienvenida a María Luisa y también a Guadalupe, que van a estar aquí en el panel, y a ustedes también le agradecemos por acompañarnos hoy. Muchísimas gracias. Yo tengo que agradecerle a la doctora Mónica Cejas, porque la iniciativa del convenio vino de parte de ella y para nosotros ha sido realmente muy importante, y confío en que a futuro este intercambio se vaya abonando más aún. Y le tengo que agradecer también muchísimo a Guadalupe, que sea la que me acompaña en esta mesa y que después coordine las preguntas que espero que ustedes formulen, más para intercambiar ideas que para suponer que yo tengo respuestas para todo eso. Desde luego lo descarto de antemano. Lo que yo quiero leerles y comentarles tiene que ver más con un marco teórico de cómo entiendo yo y cómo entendemos con mi equipo donde trabajamos violencia el tema de la prostitución, que estrictamente con los datos actuales y los recorridos actuales de una prostitución globalizada. En ese sentido, yo que provengo de la filosofía, no puedo con mi genio y con mi deformación profesional, entonces lo que estoy tratando de ver es de cómo entender un debate, que es un debate actual y un debate muy fuerte, que tiende a oponer y a enfrentar al menos dos corrientes fundamentales de cómo entender la prostitución, que son, por un lado, el abolicionismo y, por otro lado, el considerarla como un trabajo. Entonces, como estas dos corrientes, por lo menos por lo que yo conozco y sobre todo en Europa, tienen un enfrentamiento muy ríspido, mi interés era ver que me parecía que no funcionaba en esa manera de plantear el problema, que obligaba necesariamente a enfrentarse y no a intercambiar, debatir y mediar. Entonces, el interés de lo que voy a leer un poco y comentar otro poco tiene ese objetivo como foco central de interés. Yo quiero comenzar esta charla recordando un documento que para nosotros en Argentina, para nosotras, sobre todo en Argentina, es un documento muy preciado, muy olvidado hasta por lo menos hace 2 o 3 años, que fueron los actos del primer Congreso Feminista que se realizó en Buenos Aires, que se realizó en 1910. Muchas conocíamos de la existencia de este congreso si estábamos vinculadas al feminismo o a los estudios de género, pero en general recién se lo reeditó en sus actas y se lo puso sobre el tapete con el famoso bicentenario de la revolución, nosotros le llamamos la Revolución de Mayo, es decir, las revoluciones de la independencia, el ciclo de revoluciones de la independencia que para nosotros empezó en 1810 y culminó con la Declaración de la Independencia en 1816, después de unas guerras que todos ustedes conocen que cubrieron todo el continente, ¿no es cierto? Entonces, como forma de festejo del primer centenario de la Revolución de Mayo, se llevó a cabo el primer congreso feminista, que le dieron el pomposo título de internacional, y una de cuyas presentaciones de la época yo quisiera no leer completa, sino leer el pasaje que tiene que ver con el tema que nos convoca hoy, que es el tema de la prostitución. La ponencia la presentó una médica argentina, Julieta Lanteri. Digo argentina y digo mal porque había nacido en Italia, pero había llegado con las grandes inmigraciones de Europa a Buenos Aires a los 3 meses. Entonces, digamos que muy italiana yo no la consideraría. De hecho, ella después sacó ciudadanía, etcétera. Bien, entonces Julieta Lanteri presenta una ponencia sobre el tema de la prostitución y presenta además una especie de pedido a todo el Congreso para que se firme una adhesión, para que se instrumenten políticas públicas para desmontar las causas y, en todo caso, reparar los efectos de la situación de prostitución.
Para nosotros esto es importante porque fue 1910 y porque estamos cansadas de que nos digan ustedes ahora salen con estos temas y estos temas, comillas en estos temas, tienen una larga historia y una larga tradición, ¿no es cierto? Entonces leo el pasaje. Lantieni instó a los gobiernos en general y al Congreso en especial a comprometerse con el porvenir de las mujeres para sacarlas del extravío del que no son responsables, sino del que son víctimas, por la falta de previsión y de amor que muestran las leyes y las costumbres creadas por la preponderancia del pensamiento masculino en la orientación de los destinos de los pueblos. Porque si este mal existe es porque los gobiernos no se preocupan de extirparlo y puede decirse que lo explotan desde que lo reglamentan y sacan impuestos de él. Hago pues esta moción para que el Congreso formule un voto de protesta contra la tolerancia de los gobiernos a sostener y explotar la prostitución femenina, que es para la mujer moderna su mayor dolor y su mayor vergüenza. Es decir, ¿por qué rescato este pasaje? Porque lo siguiente que nos preguntamos es, transcurridos 100 años de esta declaración, ¿cuánto cambió? Entonces, la idea era para nosotros, por lo menos desde Argentina, hacer un pequeño balance de cuál podría ser 100 años después la respuesta a esta propuesta que hizo Julieta Lanteri. Julieta Lanteri en ese mismo acto reconoció la necesidad, primero, de dictar leyes. Segundo, de brindar educación adecuada a las mujeres para que se puedan desempeñar en otro tipo de actividades para tener recursos para poder vivir. Tercero, de crear asilos y lugares de amparo para las mujeres que necesitan salir de su condición presente de trabajo. Cuarto, derogar las ordenanzas que autorizan a menores de edad a inscribirse en los departamentos de salubridad. Los departamentos de salubridad eran las reglas de control de sanidad para evitar la expansión de las enfermedades de transmisión sexual, fundamentalmente en esa época la sífilis. Uno en este momento podría pensar, no sé, SIDA, por ejemplo, y otro tipo de enfermedades, pero donde debían inscribirse las mujeres, no los varones, con lo cual, evidentemente, toda la carga de la responsabilidad de la salud pública y la propagación pública de enfermedades de transmisión sexual caía en las mujeres y paradigmáticamente en las prostitutas, ¿no es cierto? Bien, la pregunta entonces es, transcurridos más de 100 años, ¿cuál es la situación en general en la que nos encontramos? Y vale la pregunta porque la complejidad actual de las cuestiones vinculadas a la prostitución exige desarrollar nuevos argumentos y estrategias de análisis. La perspectiva de género que adoptamos habitualmente en el análisis de los problemas sociales no significa que deseemos poner a las mujeres como objeto de observación y de estudio, menos aún como responsables primarias del actual estado de cosas, sino, como subraya la jurista española Ana Rubio Castro, hacer visibles y explicar el carácter y el significado de las relaciones entre los sexos, así como los roles culturales y las funciones sociales asignadas a cada uno de ellos. En primer término, al menos a nivel internacional, también en mi país, tenemos las leyes, lo pongo entre comillas, que solicitaba Lantieri hace más de 100 años. Es decir, que en la actualidad no carecemos del marco jurídico necesario para revertir la situación vigente. En un repaso rápido de la cuestión, podríamos apelar incluso a la sistematización que contra la violencia contra las mujeres ya se denunció en Naciones Unidas y por primera vez en la tercera conferencia de las Naciones Unidas sobre la mujer que se celebró en Nairobi en 1985. Años más tarde, en 1993, la Asamblea General, como ustedes saben, aprobó la Declaración para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, obligando a los Estados miembros a hacerse responsables de las violaciones de los derechos humanos y obligándolos, al menos formalmente, a legislar en consecuencia.
Hasta ese momento, los abusos, las violaciones, los malos tratos, las mutilaciones, el acoso sexual en lugares de trabajo, las discriminaciones de todo tipo, se invisibilizaban bajo un paradigma que no solo ignoraba estos delitos, sino que hasta carecía de los términos necesarios para nombrarlos. Si no tengo la palabra, no tengo el delito, no tengo la posibilidad de formularlo jurídicamente. En ese marco, recién en 1996, se asimiló la violencia doméstica, física y psicológica a una forma de tortura que debe ser legalmente penalizada y finalmente, en 1998, se creó el Tribunal Penal Internacional contra delitos de genocidio, agresión, violación de las convenciones de guerra y crímenes de lesa humanidad, donde se incluyó el delito de violación sistemática y de embarazos forzados y tráfico de personas como arma y estrategia de guerra. Esto fue muy importante y lo que quiero únicamente subrayar es que esto se hace en 1998 porque la guerra de Bosnia-Herzegovina estalló en Europa y Europa no podía mirar para otro lado. Esto había sucedido, como ustedes bien saben, en América Latina desde tiempos inmemoriales, pero se podía mirar para otro lado. Es decir, esa categoría de los otros engloba muchísimas miradas encubridoras, ¿no es cierto? 15 años después de la última de esas declaraciones legales e institucionales a nivel mundial, las noticias de asesinatos violentos, maltratos contra las mujeres siguen abundando en las páginas de los periódicos. También abundan, no sé aquí en México porque no he mirado todavía los periódicos, pero sospecho que también, por lo menos en Argentina es así, también abundan los rubros de acompañantes, masajistas, animadoras, formas encubiertas conocidas por todos y por todas para la promoción y el ejercicio de la prostitución. Estos anuncios en Argentina están prohibidos, por eso van cambiando de nombre. En vez de acompañante pongo masajista, en vez de masajista prohíbo masajista, invento otro término, pero en definitiva cualquiera sabe cuáles son las claves para encontrar lo que busca, ¿no es cierto? El tráfico y la prostitución forzosa, tanto de mujeres como de varones jóvenes y de trans, son delitos en un discutido estatus de tales, y ninguno de ellos es ajeno al presente de mi país y de otros tantos países, incluidos los europeos. Más aún, algunos o todos los delitos que acabo de mencionar han aumentado en los últimos años de la mano de la globalización, es decir, de la conformación de redes de carácter internacional que hacen más difícil su detección y su control. Parece necesario entonces volver a examinar la cuestión, sus implicancias y sus relaciones más o menos explícitas con otro tipo de redes delictuales, donde figura la prostitución solo como emergente de un complejo subtexto mucho más denso y más oscuro, que tiene que ver con el tráfico de drogas y el tráfico de armas. Es decir, tráfico de personas, tráfico de drogas, tráfico de armas, por lo general van de la mano. Lo que más se ve es uno, pero sirve para encubrir los otros. Ahora bien, hay acuerdo entre los y las expertas, al menos de los europeos y estadounidenses, en que un mayor conocimiento del fenómeno de la prostitución no se está transformando en una mayor toma de conciencia activa en contra de ella. Por un lado, algunas estudiosas, estoy pensando en una española que se llama Nuria Varela, advierten sobre ciertas señales de fatiga social de la sociedad toda en general y de las activistas en particular para enfrentar el problema de la renaturalización de la prostitución y o de la saturación de la información trivializada vinculada a redes de captación y de trata, que este es el primer problema más serio que hay. Esto generaría una suerte de acostumbramiento, de insensibilidad o de anestesia social ante una situación que, como nunca, adquiere proporciones internacionales. Se impone así una tendencia al ocultamiento, al disimulo y a la inacción. Por un lado, en las últimas décadas, la puesta en crisis, y lo digo en términos de Foucault, de la moral victoriana, que condenaba
como una ignominia o como un lenocinio, y estas son las palabras de Lantieri, a la prostitución, se han elaborado un conjunto de teorías que obligan a replantear una posición legalista y entienden la prostitución como un trabajo. Reemplazan entonces la palabra prostituta o simplemente puta, yo no sé las palabras vulgares que se usan acá, pero bueno, hay muchísimas y todos las conocemos, es que históricamente descalificatoria y es reemplazada por la de trabajadora sexual o trabajadora del sexo. Y al mismo tiempo esto habilita al colectivo de trabajadores del sexo a hablar en voz propia. Esto lo rescato como positivo, que tengan uso de la palabra y de la palabra pública. Incluso parte del argumento es que bajo un orden patriarcal como el presente, es bien cierto que cualquier mujer puede ser llamada puta como insulto, puede ser pasible de esclavitud sexual o víctima de tráfico de mujeres. Esto es muy claro con las adolescentes jóvenes, casi prepúberes. Es decir, inmediatamente son captadas en las redes de las maneras más sofisticadas y más insospechadas. Profundizando en esta línea, vemos que es necesario reconceptualizar el problema y romper con la mirada tradicional, monolítica y estereotipada que lo regía, y que ponía el acento en la victimización de las prostitutas y a la vez las entendía como incapaces. Es decir, como, lo hace porque es un poco incapaz de administrarse a sí misma respecto de su vida y sus emociones, ¿no es cierto? Siempre carecía de algo, de completitud de autonomía, por ejemplo. Profundizando en esta línea, directa o indirectamente, se adopta la noción de libre consentimiento o de libre elección para reforzar la homologación sin más de la prostitución a un trabajo o profesión basado en la libre administración del capital erótico y de la autodeterminación sexual. Estos dos conceptos, libre administración del capital erótico y autodeterminación sexual, son términos que usan quienes sostienen y defienden la prostitución como trabajo. Es decir, yo no leo todas las citas porque es más aburrido, pero tengo los datos si después ustedes quieren ir a ver los argumentos. Ahora bien, la Declaración de las Naciones Unidas sobre la erradicación de todo tipo de violencia contra las mujeres, que de 1993 y que ya nombré, inscribe a la prostitución y a la trata de personas como una forma de violencia. Sin pretender realizar una enumeración exhaustiva, en el artículo 2 de dicha declaración delimita actos que constituyen específicamente violencia contra las mujeres. Y en ese marco, en el inciso 2b, condena la violencia física, sexual y psicológica perpetrada dentro de la comunidad en general, inclusive la violación, el abuso sexual, el acoso, la intimidación sexual en el lugar de trabajo, en las instituciones educacionales y en otros lugares, tanto la trata de mujeres como la prostitución forzada. Quiero subrayar que dice prostitución forzada. Y mi pregunta es, ¿implica esto que la Declaración de las Naciones Unidas, por omisión, acepta como válida la prostitución como un producto de la libre elección, comillas, en libre elección de las mujeres, o alguna otra teoría similar? ¿Significa esto que la libre elección, comillas de nuevo, y el consentimiento, de nuevo, legitiman la prostitución? ¿Hay en esos casos lo que se denomina consentimiento informado? Y en todo caso, ¿quién informa? Es decir, ¿quién informa a las niñas de 9 años las consecuencias de la trata? Tradicionalmente se ha entendido la prostitución como una institución social no deseable pero necesaria para canalizar, cito, la irrefrenable potencia sexual de los varones. Es decir, hay mucha legislación que apela a esto, y esta es una frase hecha, chicos, háganse cargo, son irrefrenables. Esto paradójicamente estableció una estrecha relación entre matrimonio y prostitución.
Mientras que el matrimonio representa el espacio definido como correcto, como lícito para el ejercicio de las relaciones sexuales entre mujeres y varones, la prostitución, por el contrario, es vista como el espacio no deseable pero necesario para encauzar las necesidades específicas de la sexualidad masculina no canalizables dentro del matrimonio. No sé con qué título... Esto es un comentario. No sé con qué título se proyectó acá, pero hay una película donde Robert De Niro, que es un asesino de la mafia, va al psicoanalista porque de repente siente culpa por andar matando a diestro y siniestro, y el psicoanalista le pregunta por qué tiene, que es Billy Crystal, por qué tiene tantas amantes, y él le dice, ¿cómo voy a hacer con la madre de mis hijos ciertas cosas? Ellas besan la frente de mis hijos. Es decir, esa boca no puede ser usada para otras cosas que lo que está diciendo indirectamente. Y es un ejemplo muy claro de esto que se teorizó históricamente. Es decir, la prostitución es para algunas, comillas, acciones de índole sexual que satisfacen ciertas necesidades, todo entre comillas, que no son lícitas para la madre de mis hijos. Con esta descripción presente, y antes de continuar con mi argumentación, quiero sintetizar a continuación los rasgos fundamentales de los distintos modelos teóricos que históricamente se han implementado para analizar en general el tema de la prostitución. Sigo el esquema nuevamente de la jurista española Ana Rubio Castro. Uno de las corrientes es el prohibicionismo. En este modelo no se diferencia el sujeto activo del pasivo de la prostitución, no se repara en la pobreza, la marginalidad, la ausencia de derechos, la desigualdad de poder, etcétera, etcétera, en la que se encuentran muchas mujeres prostitutas o prostituidas, cuyas circunstancias no se consideran relevantes. La ley prohíbe y nada más. Sabemos que en estos casos, cuando la ley prohíbe, la red prospera por debajo de las prohibiciones, es decir, el éxito es nulo. Prolegalización. La prolegalización propone la posición opuesta. Sostiene visibilizar la prostitución y legalizarla como la mejor manera de luchar contra la violencia, la marginalidad y la falta de protección de los derechos humanos de las mujeres prostitutas. Se acabaría de ese modo con la clandestinidad y la estigmatización. Se cobraría además, como por ser un trabajo remunerado, impuestos, es decir, todas las prostitutas serían contribuyentes, lo cual amplía las arcas del Estado, y esto, es decir, la legalización y la paga de impuestos, acabaría con el mercado en negro de las ganancias. No con la prostitución, sino con el mercado en negro de las ganancias. El reglamentarismo. El reglamentarismo se aplicó, por lo menos en Argentina, sobre todo en el siglo XIX, y supone la práctica de aceptar la prostitución y abrir la vía hacia su legalización, centrándose en el control sanitario, especial y administrativo de establecimientos habilitados a los fines de su ejercicio. Esto sirve para responder a la presión ciudadana contra la prostitución en la calle. Es decir, nadie quiere que su calle sea zona roja. No sé qué color tiene acá. En Argentina es zona roja, la zona de ejercicio público de la prostitución. Acá también. Sí, es más o menos internacional. Si nadie quiere que su calle sea zona roja, entonces hay que confinarla, sacarla de en medio, que se haga pero no se vea. Y de esa manera, a diferencia del modelo anterior, no se fundamenta en la libertad individual o el derecho a trabajar, sino en razones de salud pública, orden público, protección de menores que no deben estar expuestos a la exhibición de tales actos en la vía pública. Claro, si la que lo hace es menor, eso no importa. Entonces uno ahí tendría que pensar qué menores se están protegiendo, ¿no es cierto? Inmediatamente surge esa pregunta. La delincuencia, la inmigración ilegal, etcétera, etcétera.
y la última corriente, que es el abolicionismo, que tiene como objetivo erradicar la prostitución, compartir con el prohibicionismo su valoración negativa, pero valorar diferencialmente la responsabilidad de la mujer prostituta y del proxeneta. Por eso no propugna la sanción de quien ejerce la prostitución, sino que ilegaliza y sanciona el proxenetismo y en muchos casos condena al cliente considerado un prostituyente. Suele ser criticado, esta postura suele ser criticada por todo el empresariado del sexo, muchas asociaciones de prostitutas que lo entienden como una coacción a su libertad de trabajo y por ciertos sectores del feminismo que sitúan los derechos individuales por sobre la elección y el ejercicio, es decir, las condiciones de elección y ejercicio de la prostitución. Si el esquema al que acabo de referirme responde a una lectura tradicional del problema, forman parte, a mi modo de ver, del marco actual del debate y de las posibles respuestas a las preguntas que inmediatamente aparecen en el apartado anterior, los cambios tecnológicos, es decir, todo lo que es la prostitución en Internet, por ejemplo, los cambios tecnológicos y la mundialización de la economía. Es decir que, en la medida en que las sociedades occidentales comenzaron a romper con la moral sexual victoriana, que la píldora permitió separar la sexualidad del embarazo y de la procreación, y que se fueron desarrollando proyectos sociales más inclusivistas e igualitarios, se comenzó a considerar injustificado el argumento de la necesidad, comillas, de la prostitución, y comenzó a tachárselo de políticamente incorrecto. A grandes rasgos, la década de los 60 vieron a nivel occidental una marcada baja de las prácticas de la prostitución, cifra que se ha revertido aceleradamente en las 2 últimas décadas. En efecto, si bien nunca desapareció por completo del imaginario social colectivo lo que Ana de Miguel denomina la ideología de la prostitución, que se identifica siempre con un poder patriarcal y es tolerada en una variedad bastante amplia de situaciones, las cifras actuales de la prostitución, tanto cuanto de la trata y el tráfico de personas con fines de explotación sexual, han adquirido dimensiones globalizadas, incorporando además menores, varones y mujeres, y trans o bisexuales. El marco general de la globalización ha modificado las prácticas de la prostitución y las formas de captación y trata de personas para el ejercicio de la explotación sexual. Las razones morales y religiosas que en el pasado avalaron procedimientos prohibicionistas o reglamentaristas hoy son insostenibles en una sociedad laica que propugna y defiende la libertad de conciencia y la separación radical entre la Iglesia y el Estado, entre los valores laicos y los valores religiosos. El derecho solo puede dar cabida a ciertos principios morales que se consideran esenciales para el logro de un orden social justo, lo que implica que su protección y su respeto incumbe a todos por igual, sean mujeres o varones, jóvenes o viejos, no existiendo excepciones basadas en la especificidad de la sexualidad masculina. Se trata de ideales morales que se presumen imprescindibles para conformar una sociedad democrática que respete los derechos humanos, tal como están establecidos en la mayor parte de las constituciones de los estados occidentales, firmantes o miembros de las Naciones Unidas. Por eso, uno de los desafíos de nuestra época no es aceptar el planteo del tema tal y como la sociedad patriarcal nos lo viene presentando. No podemos ni abandonar a las mujeres en situación de prostitución para que puedan salir de ella si así lo desean, ni debemos negarles la palabra, pero tampoco podemos considerar que la prostitución es un trabajo sin más, producto de la libre elección y analogable a cualquier otro. Entonces, ¿qué posición podemos adoptar para fundamentar un modelo abolicionista tal como el que hoy creemos que se necesita? Que la liberación sexual de los 60 no haya redundado en una baja sostenida en el tiempo de la prostitución permite al menos realizar algunas conjeturas.
La prostitución no es una manifestación del amor, ni nunca lo fue, salvo en Pretty Woman y ese tipo de películas, jamás. No es una cuestión de satisfacción del deseo masculino, pues puede alcanzarse el deseo en parejas estables o no, sin pago mediante. No es una consecuencia de la represión sexual victoriana, ya no tenemos represión sexual victoriana, salvo en zonas muy circunscritas y muy delimitadas de la sociedad. La pregunta es... A ver, Bien. El micrófono se opone, el micrófono, como ven. La pregunta es entonces, ¿por qué la mayoría de los varones necesitan de la prostitución? No voy a preguntar cuántos no han usufructuado de ella. Esos papelones públicos no. Pero en general es una pregunta incómoda para todos los varones porque se supone que el arquetipo y el estereotipo masculino exige que haya experiencia y práctica prostibularia. Entonces, la pregunta es ¿por qué entonces la mayoría de los varones necesitan de la prostitución? Y la formulo en estos términos porque claramente se trata de un trabajo fuertemente feminizado. Solo en los últimos tiempos aparecen los gustos por las diferencias, pero tradicional e históricamente ha sido, comillas, un trabajo feminizado. Desde luego es curioso que la desvalorización extrema que tradicionalmente ha caído sobre las prostitutas nunca haya recaído con la misma intensidad sobre los clientes que siempre han logrado mantenerse al margen e impunes de la valoración moral y social de la prostitución. Es más, además en Argentina por lo menos suele ser bien, es un tipo con experiencia. De ahí que haya quienes defiendan el término prostituidor y no cliente para toda relación que se establezca con quien esté en situación de prostitución. La respuesta es que el orden patriarcal encubre una parte de las responsabilidades. Y si esto es así, es fundamental que tengamos en cuenta que el sexismo anclado en ese orden ideológico desemboca necesariamente en la naturalización de la prostitución, invisibilizando que se trata de un constructo multidimensional que no puede ser abordado desde un solo y único ángulo comprensivo. Esto permite generar una hipótesis de que si la prostitución no es una cuestión vinculada al exceso irrefrenable de potencia sexual de los varones y tampoco es una cuestión de deseo o placer sexual, es fundamentalmente una cuestión de ejercicio de poder. Repito, es una cuestión esencial de ejercicio de poder sobre las mujeres en situación de prostitución en particular y por extensión sobre todas las mujeres en general en tanto y en cuanto son potencialmente prostituibles. La vulnerabilidad de las mujeres como potencialmente prostituibles de quien quiera que esté en posición mujer promueve, por un lado, una disfunción básica y estructural en las creencias y de las normativas de la sociedad, de modo tal que el interés general masculino hegemónico justifica la prostitución en términos de sus necesidades y deseos y placeres. Y solo muy tardíamente se siente la obligación de tomar en cuenta la elección, la libre elección y la libre decisión de convertir a la situación en estructuralmente y políticamente correcta. Es decir, darle la palabra a las mujeres y decir que decidieron solitas. En cambio, este cambio de fundamentación de la prostitución en base a los argumentos de la libertad individual y de la libre empresa produce un giro que va de la histórica, que va de la mano, de la histórica valoración negativa, fundamentalmente moral y médica, de la prostitución, a su valoración ahora en términos de compra y venta de servicios sexuales basados en la libre expresión de los deseos, la búsqueda legítima del placer sexual o simplemente como una actividad más vinculada al ocio, la recreación, el turismo y la experimentación de las posibilidades infinitas de la sexualidad
humanas, los límites del placer, etcétera, etcétera. De este modo, este conjunto de argumentos logra establecer una potente coherencia entre la prostitución y los ideales de una sociedad democrática. Algo falla, a mi juicio, en este planteo. En principio, no se produce la reciprocidad y la simetría que deberían tener los, comillas, iguales en una sociedad democrática. Es decir, la libre expresión de deseo, de placer, su satisfacción, solo compete a los varones, lo que sesga el supuesto de pacto recíproco e igualitario de servicios. Es decir, las condiciones del ejercicio del pacto de prostitución están sesgadas estructuralmente y de antemano, de inicio, por el poder patriarcal. Del mismo modo, la prostitución se ve atravesada también por cuestiones de clase, por lo que los argumentos neoliberales del cuentapropismo sexual en términos de venta voluntaria de bienes y servicios, a este argumento le caben, en principio, todas las críticas afines a cualquier otra situación de explotación y racionalización capitalista o neoliberal de servicios, más el plus agregado propio de la actividad al que hacíamos referencia antes. Es decir, si la plusvalía es el placer, por hacer un análisis rápido, el placer lo tiene solo una de las partes, con lo cual el ejercicio ya no es recíproco y no habría una compensación económica en términos equivalentes. Por eso, uno de los problemas más importantes que se sigue de la instalación de los argumentos de la libertad de elección en defensa de la prostitución es que no distingue condiciones históricas, estructurales y habituales de compra y venta de servicios sexuales. La hegemonía política del neoliberalismo fomenta las relaciones de poder patriarcal muy particulares, a la vez que favorece la adopción de ciertos discursos elaborados sobre la base del derecho a la propia elección, tomado de otros contextos y de modo eficaz e imprevisto. Este discurso sobre los derechos, paradojalmente, se ha expandido entre las mujeres en situación de prostitución, quienes ensayan alternativas para resignificar sus propias vidas mediante diversos mecanismos pragmáticos de empoderamiento. Y esta consecuencia yo la veo en primera instancia como positiva. No obstante, entendida como venta de servicios, la prostitución encubre a los clientes o prostituidores, los proxenetas, las redes de captación y de trata, las relaciones de prostitución forzada o inducida. En suma, me refiero a las condiciones de inicio en que una mujer, una muchacha o una niña entra a la situación de prostitución. Porque otra pregunta que me formulo es, ¿a qué edad y bajo qué circunstancias una mujer elige, subrayo, elige la prostitución como medio o proyecto de vida? Cuando hacemos los test vocacionales, yo creo que si incluyéramos la pregunta por la vocación de ser prostituta en su futuro, no creo que ninguna de las niñas ni de los niños potencialmente prostituibles lo eligiera como vocación y forma de vida. Es decir, si efectivamente fuera una libre elección, las condiciones de inicio de esta libre elección no estarían condicionadas para que haya una única posible respuesta a la cual puedo acceder de manera más o menos clara cuando ya estoy dentro de las redes de prostitución y donde lo único que puedo hacer es empoderarme y hacer uso y ejercicio de mi propia palabra. Es decir, la situación de una red, de un prostituidor, de un proxeneta y de una mujer, lo único que puede hacer es constituir una red alternativa para empoderarse. Y ahí es donde yo veo interesantes las asociaciones de prostitutas. En Argentina se llama AMAR, y hay más de una, hay varias ramas, y en muchos otros países también han elaborado redes, y eso yo lo veo como positivo. Los y las defensoras de la libre elección pueden dar cuenta de algunos casos de prostitución VIP,
poco aplicables para la mayoría de las personas en situación de prostitución, quienes carecen de los beneficios sociales más elementales, incluyendo el de la salud. Es decir, todos sabemos que no hay ninguna obra social que cubra la salud de las prostitutas, y que si van a hospitales públicos, la mayor parte de los médicos interpone objeción de conciencia para atenderlas por miedo al contagio de las potenciales enfermedades que puedan tener. Es decir, ese es un programa muy serio. Si fuera un trabajo como cualquier otro, habría una ART, que es una asociación de regulación del trabajo, que defendiera el trabajo y la salud y los riesgos del trabajo y la salud de ese trabajador, y no las hay. Es decir, ninguna ha querido arriesgar en eso. Entonces, ¿qué es un trabajo? Es un trabajo a lo sumo más asimilable al trabajo esclavo que al trabajo reglamentado que hoy tiene cualquier persona, no sé, trabajos insalubres como minería, o trabajos insalubres o peligrosos de alto riesgo. Tienen todos prima, todos tienen agrupaciones que protegen su salud, seguros médicos, etcétera, etcétera. Entonces, por tanto, contrariamente a lo que proponen algunos defensores del feminismo liberal, los movimientos de profesionales del sexo que propugnan por la normalización de su actividad, desde un feminismo radical a la manera del de McKinnon, no se cree posible considerar esta actividad como una forma de trabajo, en tanto la prostitución está enraizada en profundas desigualdades de género que son cuanto menos históricas y estructurales. Como bien lo advierto Carol Pateman, el tipo de argumento que hace de la prostitución un trabajo como cualquier otro sobre la base de la teoría del libre contrato ignora las condiciones estructurales de ese contrato. En otras palabras, supone que las mujeres en situación de prostitución tienen igual capacidad contractual que los proxenetas y que los clientes. Y esto efectivamente no es así. Sin embargo, no parece posible avanzar en el desarrollo del planteamiento abolicionista ignorando o menospreciando los argumentos que acabamos de revisar. En primer lugar, hay que reconocer las dificultades que a lo largo de la historia han tenido los planteamientos abolicionistas por haber alentado propuestas contrarias a las del conjunto de las creencias y valores imperantes en la sociedad. En ese sentido, el planteamiento abolicionista también es un discurso fuertemente ideológico que quiere una sociedad libre, pero también igualitaria, justa y equitativa para todas y todos en el marco de un Estado democrático, social y, sobre todo, no sexista. Esto constituye un compromiso que se impone tanto a los poderes públicos como a la ciudadanía, incluidos los clientes e incluida la prostitución, que no puede quedar fuera de los límites que le impone la democracia igualitaria a todas las instituciones sociales. Quizá por todo esto se le critica también al abolicionismo que no es práctico. Con todo, reconocer que para que las personas ejerzan su libertad individual necesitan algo más que la ausencia de coacción, es reclamar opciones y políticas públicas reales entre las que poder elegir, es tener acceso a la información y a las oportunidades con reconocimientos igualitarios. Cuando las circunstancias no se dan o se dan solo para unos pocos, la libertad es un bien real también para unos pocos. Por eso, y dada que la jerarquización diferenciada del paradigma patriarcal me habilita a ello, prefiero incluir en las teorías de la administración privada del capital erótico libidinal y de la prostitución consentida, la libre elección de la prostitución como trabajo o como forma de vida, esgrimidas por muchos varones y por algunas mujeres, en el marco de lo que se acaba de denominar las nuevas misoginias, o los modelos de las nuevas misoginias, en tanto que son, en general, sus beneficiarios directos. En cambio, dada la situación subordinada de las mujeres, en tanto se sitúan en la reclamación de derechos, el significado de sus acciones es otro.
en principio resignifican corriéndose del lugar de la víctima, esto es lo que considero positivo, y del lugar de la pasividad. Se resignifican cual lo que se designa que son prostitutas, putas, meretrices, rameras, etcétera. Hay una amplia gama de términos, para anclarse fuertemente en el único lugar que tienen para constituirse y empoderarse. Justamente ahí es donde el abolicionismo tiene que venir a darles la mano para que puedan salirse de una actividad que constituye un grave atentado contra los derechos humanos de las humanas y de todos aquellos que se encuentren en situación feminizada. Porque la prostitución es una manifestación de la violencia contra las mujeres y un signo inequívoco de explotación. En suma, siguiendo nuevamente a Ana Rubio Castro, sintetizo los pedidos básicos del abolicionismo: que se desarrollen prácticas de cooperación internacional que traten de ayudar a las mujeres a abandonar la prostitución en la medida en que las condiciones económicas y sociales de muchos países las fomentan. Que se impongan modelos de justicia constitucional y de compromisos internacionales en materia de igualdad entre los sexos, que se lleven a cabo campañas de información, de sensibilización y debate sobre la sexualidad y las diferencias sexuales y funciones de los sexos. Se sancione eficazmente el proxenetismo y el clientelismo y toda forma de captación y trata y constitución de redes nacionales e internacionales. Y por último, que se adopten un conjunto de medidas sociolaborales y sanitarias desarrolladas de modo integral para que tanto las mujeres que deseen abandonar la prostitución, como las que deseen mantenerse en ella, cuenten con los instrumentos necesarios para tener garantizados sus derechos sociales y económicos básicos, es decir, cuenten con los derechos de una ciudadanía plena. Algunos consideran que estos pedidos constituyen la dimensión utópica de este proyecto. Sin embargo, lejos de descalificarlo, tal como me he referido en otros artículos, quiero subrayar una vez más que sin la utopía de estos proyectos, la práctica política es ciega. La utopía social y política es imprescindible para recuperar la pasión de hacer de las instituciones los elementos dinámicos de transformación hacia una sociedad más justa. Si lo que dejo de lado muchísimas cuestiones, pero me interesa sobre todo que hablamos ahora un espacio, de intercambio de ideas y de debate. Muchas gracias. Pues al contrario, María Luisa, muchas gracias por tus palabras. Creo que este tema es, sobre todo en este momento de violencia que se vive en México, de pobreza que se vive en México y en la mayoría de nuestros países, pues muy, muy importante. Seguramente tienen varias preguntas por ahí que han estado anotando. Me da gusto que hayan venido los alumnos de licenciatura, también los de maestría y doctorado, pero sobre todo los chicos de licenciatura que estén aquí. Y yo creo que hay algunas cosas que sí me gustaría rescatar de tu trabajo, que me gustó mucho, además, y que nos da pie para pensar y seguir reflexionando el tema también desde México, porque creo que es una reflexión que deberíamos de estar haciendo de manera globalizada, como tú dices, porque creo que las redes de prostitución, narcotráfico, etcétera, sí tienen toda esta cuestión de globalización, de información y todo, y a veces las personas que estamos en la academia o que estamos en la acción feminista carecemos de todo, de lo mínimo, ¿no? En esta cuestión globalizada. Hay algunas de las cosas que me interesa resaltar, sobre todo esto que me lleva a pensar que hay cuerpos que importan y hay cuerpos que no importan. Creo que dejas claramente en tu ponencia que hay cuerpos que no importan y que tienen que ver sobre todo con la clase, que tienen que ver sobre todo con la raza, que tienen que ver con la edad, ¿no? También dejas claro que cada vez más tendríamos que reflexionar estas posiciones liberales
del feminismo, que creo que estamos dejando de lado, sobre todo esta crítica al Estado, a un Estado con el que firmamos un pacto y que no está cumpliendo en la mayoría de los países este pacto. Un Estado que ha dejado de ser Estado de bienestar para convertirse en un Estado que cargamos las y los ciudadanos, sobre todo que cargamos las ciudadanas. Y otra de las cosas que también me gustaría recalcar es cómo, creo yo, seguimos en esta concepción de la sexualidad familista, heterosexual o heterosexualizada, incluso ahora con los matrimonios entre personas del mismo sexo que tendríamos que cuestionar en algún momento, monogámica, ¿no? Y que bueno, da como poca permisividad incluso a otros tipos de sexualidad más sana, ¿no? Nos dejas en claro que puede haber una utopía, ¿no? Rescatando a algunas feministas y que debemos de seguir trabajando por esa utopía feminista que a veces perdemos en el camino, ¿no? Y bueno, muchas gracias y yo abro para la discusión del tema tu ponencia. ¿Nos puede ayudar con el micrófono? Hay que prenderle el micrófono. Bueno, el tema me parece muy controvertido. Todavía desde el feminismo me cuesta adoptar una posición política, digamos, en torno al abolicionismo o no. Hace poco escuchaba a las compañeras de 100 cautivas en Neuquén, que ahora se unieron a MAR, y justamente marcaban esta diferencia en torno al modelo reglamentarista de Holanda, que no sigue al proxenetismo, y a su modelo de AMAR, que me parece interesante, que es un modelo que sí intenta reglamentar el trabajo, pero siguiendo o penalizando al consumidor. Esto me parece interesante, pero a la vez también me cuestiono si no es un modelo muy utópico, digamos, nuevamente entrar en la ley patriarcal, heterosexista, y si realmente esto se puede aplicar, que es algo que también a las compañeras de AMAR se le cuestiona mucho. Ahora, digamos, me surgen dos libros, uno de Virginia Spence, de Viólame, y el otro, uno de Nahual Sadawi, que no recuerdo ahora el nombre, pero que plantean tanto en la literatura cómo ellas entran en la prostitución con toda esta crítica que se le hace a veces al feminismo burgués del cuerpo. ¿Por qué? Yo voy a usar mi cuerpo y lo voy a usar como un trabajo, ¿por qué no? Pero cómo ellas, los dos personajes, terminan huyendo de la prostitución cuando esto se termina cooptando. Entonces, es el mismo cuestionamiento que se le hace a Mar, digamos, si realmente esto se legalizara, no termina siendo nuevamente algo funcional a las leyes de los hombres. Entonces, digamos, me surge nuevamente ese cuestionamiento, pero me parece muy interesante el debate. A ver, tu cuestionamiento yo lo comparto. El primer libro que vos mencionaste yo no lo ubico, no lo conozco, pero Nahual es una escritora muy importante. Es decir, hay mujeres que solamente por su formación, ella es médica, es universitaria, es escritora, es famosa, alguien así puede entrar y salir, porque tiene capacidad de denuncia, tiene voz para denunciar. Ella pudo denunciar en Egipto, pudo irse de Egipto, pudo radicarse en Francia, pudo viajar por España, puede llevar su voz a muchos países, que no es lo que puede hacer el común de las prostitutas. Primero, eso creo que hay que diferenciar. Por eso yo hablé de la prostitución VIP. Hay prostitutas que están en los books de los hoteles de 7 estrellas que cobran en una noche lo que ninguna de nosotros cobrará en 3 meses de trabajo. Esas tal vez tengan posibilidad, no lo sé, nunca hablé con ninguna, no lo sé.
a lo mejor tienen capacidad de denuncia o tienen capacidad de salirse de ese trabajo porque pueden ahorrar, pero las redes de trata en general no permiten huir a sus trabajadoras. Y cuanto más bonitas, más formadas y más redituables son, menos les conviene que se salgan y denuncien. Vos lo conocés bien porque sos argentina, el caso de Marita Verón, de la prostituta, es un caso muy notable porque Marita Verón es una muchacha que desaparece captada por redes de trata y la madre ha llevado hace añares un juicio contra viento y marea. Alguna relación y algún vínculo de poder tiene que tener, si no, no hubiera llegado a donde llegó, pero cuando se hace el juicio oral y público, o sea, logró sentar en el banquillo de los acusados a los acusados de proxenetismo, una de las prostitutas captadas que se salió de la red, se sentó a declarar y dijo, yo acá no puedo declarar porque este juez fue cliente mío. Entonces, cuando nosotros tenemos esa situación, lo que suele suceder es que la prostituta en nuestro país desaparece, que es una figura muy común, y en otros países, bueno, tiene un accidente o una sobredosis. El accidente más claro de la prostituta es la sobredosis. Entonces, nosotros tenemos la fórmula, fue suicidada. Es decir, que es un oxímoron, es un contrasentido, pues se supone que la palabra suicidio es matarse por mano propia. Pero lo usamos ex profeso para denunciar las personas donde el suicidio en realidad no fue tal, sino que fue un asesinato, pero se encubre y se registra como suicidio. Entonces, este tipo de cosas muestran la dificultad de la problemática y el nivel de entramado de poder político, que es poder político patriarcal, que hay dentro de las posibilidades mismas de elección. Porque yo entiendo que una muchacha que fue captada a los 11, 12 años, cuando llega a los 20, arme una asociación como Amar, y yo también lo haría. Porque tengo visibilidad, porque tengo voz, porque tengo que dignificar mi vida, porque tengo que darme a mí misma un relato digno y tengo que exigir. Ahora, la contrapartida, si yo eso lo respeto infinitamente, la contrapartida es que no podemos decir que eso tiene que necesariamente así y legitimarlo como estructura política. Tengo que tener eso y tengo que tener la denuncia de que otra forma de vida es posible. Y otra forma de vida es posible, quiere decir revertir las redes, y revierto las redes cuando revierto el poder patriarcal político que rige estas redes y que no es nacional, sino que es internacional además. Vos sos de Chaco. Todos sabemos la famosa frase de las fronteras argentinas son un queso gruyère. Y todos sabemos que un queso gruyère tiene unos agujeros enormes para entrar y salir. Entra y sale droga, entra y salen muchachas menores, y ahí es donde el argumento liberal de la libre elección hace agua. Porque yo entiendo que una muchacha que lleva varios años en la red puede elegir, porque arriesga su vida si se sale, puede elegir quedarse y tratar de fortalecerse desde adentro. Y yo lo entiendo, lo respeto y hasta lo admiro. Pero una chiquita que a los 11 años fue inducida a la prostitución, se le retiraron los documentos, se la encerró y se la drogó por semanas en una casa, comillas, y se la violó sistemáticamente, eso no es libre elección. Por lo tanto, eso no es trabajo. Y en última instancia, es más asimilable a la esclavitud que al trabajo. Es decir, el histórico derecho de pernada que rige desde tiempos inmemoriales hasta el presente, bueno, esa es una forma de ejercicio brutal del derecho de pernada. Entonces, a mí me parece que nos faltan matices para diferenciar situaciones y estructuras.
que tienen que ver con estructuras sociales, estructuras prostituyentes y estructuras de necesariamente de poder político, necesariamente, si no esto así no se daría, no en estos términos. Y realmente las mujeres que han denunciado, las mujeres que se han atrevido a hablar, son absolutamente valientes porque saben perfectamente el riesgo de vida que corren, saben perfectamente eso. Bueno, profe, es muy chévere escucharla y quisiera hacer un comentario y hacerle una pregunta. En relación también a lo que plantea Mariana y el trabajo de Virginie Despentes, tuvimos como la oportunidad de trabajar el texto de la teoría de King Kong, ¿no? Entonces ahí un poquito como confrontadas con lo que plantea en relación a la prostitución, a la violación y al porno, ¿cierto? Y específicamente a todo lo que llegó después de toda esta curva, mejor que línea, del feminismo posporno y prosex, ¿no? Entonces, bueno, decir primero pues que la confrontación más fuerte para una mujer colombiana como yo, latinoamericana, es un poco como percibo el tema de la raza y de la clase en el fenómeno de la prostitución, ¿no? Digamos que cuando leímos esas interpretaciones de la prostitución desde Francia y desde Europa, pues era un poco, sí está muy bien, pero también a mí me causaba un poco de fastidio de repente, ¿no? Un poco como que, bueno, ¿qué es lo que pasa en realidad con el deseo de las mujeres que están trazadas y vinculadas con raza y clase en un contexto latinoamericano, ¿cierto? Y también me preguntaba, y usted vuelve a ponerme eso, y es cómo pensar el deseo de las mujeres, ¿no? Digamos, cómo nos jugamos esto ahí en relación a la esclavización del cuerpo, a la objetualización, y que definitivamente y políticamente siento que no existe un contrato real en la prostitución, ¿cierto? Sí, eso lo cruzamos con la raza y la clase y con el contexto latinoamericano. Y bueno, y la pregunta es un poco, me gustaría saber usted qué opina sobre el porno feminista y toda esta nueva onda digamos, del prosex y de lo que se está haciendo mucho en España en relación a las intervenciones. Beatriz Preciado. Pues no solamente Beatriz Preciado, sino un poco ya lo que se está haciendo desde las colectivas feministas en Europa y un poco pues repensando el porno desde Diana Torres, desde una perspectiva feminista. Me gustaría conocer su opinión. A ver, empiezo por la primera pregunta, más o menos. Yo tengo tantas dudas como ustedes, es decir, lo que doy es mi opinión para que pensemos juntos. Vos pusiste en el tapete un tema muy importante que tiene que ver con las redes de turismo sexual, que es la captación de lo exótico. Entonces, la captación, cuando yo convierto al otro en un otro exótico, encubro que lo convierto en un otro exótico pero inferiorizado, porque voy a ejercer mi poder sobre ese otro exótico. Y ahí entra claramente la intersección entre la etnia y claramente la intersección con clase. Es decir, todos los viajes a Tailandia de turismo sexual europeo tienen que ver con busco lo exótico, busco lo diferente, pero no lo diferente en la igualdad de derechos, lo diferente en la inferioridad de derechos, porque yo voy y compro. Es decir, el poder adquisitivo que pueda tener el euro o la libra esterlina no es el poder adquisitivo que tienen nuestras monedas. Ya dejo la nuestra, que es mínimo, pero bueno, hay otras mejor ubicadas, pero aún así la diferencia es abismal, y lo mismo pasa con Tailandia, y por eso van a Bali, a Tailandia, etcétera, etcétera. Es decir, se une el deseo por lo diferente con esta construcción del exotismo y con esta construcción que tiene, creo yo,
un ordenamiento jerárquico en el imaginario que tiene que ver con esta idea de que lo primitivo, comillas en primitivo, está más cerca de lo natural, comillas en lo natural, y que por lo tanto me va a ofrecer algo diferente en el orden de la satisfacción de mis deseos y de mis gustos. Me va a dar lo que la mujer o el varón, porque esto tiene que ver con turismo sexual, heterosexual y homosexual, me va a dar, pero que no es mi igual. No es mi igual en mis costumbres, no es mi igual en mi trato, no es mi colega de trabajo, no es el profesional con el que yo comparto un café cada mañana, sino que lo pongo en el lugar de lo exótico. Y el lugar de lo exótico encubre la inferiorización, y el lugar de lo exótico, donde pongo a lo exótico como satisfador se dice, ador, de mis deseos, satisfacidor, muy difícil, bueno, como a quien satisface mis deseos, satisfactor, gracias, de mis deseos, encubro de esa manera la relación de poder que en realidad estoy ejerciendo. Y estoy ejerciendo un poder individual, pero un poder colectivo fundamentalmente. Y eso, yo creo que eso es claro. Y tiene que ver con esta exotización del turismo sexual, porque Europa ya, en este momento, bueno, hay que ser húngara en España o venir del este para ser una buena prostituta. ¿Por qué? Porque están hartos de tener a las prostitutas de casa, entonces hay que probar lo otro, y lo otro es rubia, grandota, de ojos azules, con otro idioma, con quien me entiendo más o menos, pero sabemos ambos que queremos. Es decir, ahí hay un ejercicio de poder, y está muy bien tu observación de que acá lo etnorracial incide tanto como inciden otros factores, sobre todo cuando se abre el binarismo sexual. Entonces, el otro factor que comienza a incidir de manera muy importante es el factor étnico y la exotización. Es muy común, si uno tiene la mirada más o menos desconfiada que yo les decía ayer y entrenada, ver parejas de señor mayor tirando a blanco con adolescente o preadolescente tirando a moreno, supuestamente su hijo, donde claramente el trato que hay a ojos vistas no es de un padre respecto de un hijo, y uno eso en Europa lo ve constantemente. Entonces ahí hay un doble ejercicio de poder, donde está lo exótico otro y aquel al cual yo le digo, te estoy pagando un hotel, porque uno oye conversaciones, ¿de qué te quejas? Te estoy pagando un hotel, no sé, 3, 4 estrellas, o te estoy pagando este desayuno, en tu casa no comes, la clase. Y esto es muy común, si uno tiene la mirada entrenada es muy común, y se junta el cuentapropismo con el hecho de que en ningún hotel le van a pedir a usted partida de nacimiento para ver si es el padre o no, y con el hecho de que los niños a los 16 años ya pueden decir que son adultos y tomar sus propias decisiones, o tener cierto carné que los habilita para circular por el mundo. Entonces, es un tema muy delicado, es un tema que no es entre dos sujetos, como bien decían ustedes, es decir, no es un pacto entre dos sujetos autónomos por igual. No hay una autonomía por igual entre estos dos sujetos que pactan, porque hay clase, porque hay etnia, porque hay ejercicio del poder y porque hay redes de invisibilización. Y estas redes de invisibilización tienen complicidades por omisión. Si no son por acción, son por omisión. Respecto de toda esta cosa, a ver, yo voy a empezar haciendo una declaración, soy vieja. Y hay esta cosa del porno en internet y del porno femenino, a mí me vuela la cabeza. Si yo tengo unos esquemas para ciertas cuestiones tal vez más antiguos y más tradicionales. Yo tengo la costumbre de siempre preguntar quién es el beneficiario último de estas acciones. Si el beneficiario último de estas acciones son los conocidos de siempre, como el nombre de una muy vieja película, entonces ya me opongo. Y me parece que muchas de estas redes
los beneficiarios son los conocidos de siempre. Es decir, que directa o indirectamente se benefician por voyerismo muchas veces de lo que se vende como liberación sexual de las mujeres. Y eso a mí me preocupa, no tengo respuestas, pero me parece un desafío sobre todo para las generaciones más jóvenes, que son las que están claramente insertas en eso. Yo siempre le digo a mis estudiantes, miren, yo les cuento lo que fue o lo que es la militancia, tal como el feminismo se definió y se sigue definiendo para la gente de mi edad. Los nuevos desafíos, muchos de ellos incluso se me escapan, porque yo no tengo el ejercicio y uso de Internet que tienen ustedes, por ejemplo. Entonces hay un montón de cosas que ustedes detectan que yo no veo, no voy a esos sitios. Entonces me parece sumamente interesante que las generaciones jóvenes tomen ese guante, tomen ese desafío y nos lo hagan saber, nos lo planteen y nos sacudan un poco las ideas. Gracias. Hola, buenas tardes. Aquí ando. No te veía, gracias. Sí, gracias. Sí, gracias. Sí. Mira, estaba escuchando tu ponencia y siento que sí se está haciendo muy complejo, aunque es un tema muy viejo, se está complejizando, se está visibilizando, porque pensaba, además de la prostitución y redes de prostitución de mujeres, pensaba en las redes de prostitución de hombres. Tuve contacto con los trabajadores. Conocí hombres que trabajaban en un sauna de Lima y venían de Medellín, Colombia, y les dije, ¿y tú qué haces aquí? Me dijeron, estoy por 2 meses, y le digo, ¿y cómo te vienes? Me dice, alguien me trae por 2 meses, me regresan a Colombia. Entonces, sí debe haber como también redes de trata de hombres que deben tener otros tipos de relaciones, porque también son relaciones de poder en cuanto a dinero, de que quién puede pagar y quién puede pagarle el dinero para cambiarlos de lugar. Porque finalmente nada más conocí un pedacito de ese tipo de red. Pero también hay de otro tipo de prostitución de mujeres con dinero. En Acapulco me tocó ir a unas mujeres de la tercera edad de Estados Unidos que les decían unos muchachitos de no candy, no money. Entonces sí, ellas ya sabían que iban a obtener determinado servicio a cambio de sus dólares. Entonces como que sí, el fenómeno de la prostitución es muy complejo, porque también pensaba de aquellas prostitutas que pueden decidir hacerlo, ya después de todas las vicisitudes que vivieron de asumirlo y de estar ahí. Hay una historia que no sé si sea verídica, que se llama Lulu Petit. Un día a la semana en el periódico Universal aparece todo lo que hace. Entonces mucho de ella describe mucho de lo que hace, pero también mucho de las satisfacciones que ella tiene de el empoderamiento que incluso puede tener ante el cliente. Pero sí, como que siento que se está complejizando actualmente con esta globalización el fenómeno de la prostitución. Ya no solo es enfocado a las mujeres, sino a todas las necesidades de satisfacción de sexo, tanto de personas heterosexuales como no heterosexuales. Gracias. Sí, gracias por el comentario. Me parece que traes 2 cosas importantes. Primero, me parece a mí que lo que acabas de decir subraya perfectamente que es un ejercicio de poder. El poder te lo da el dinero, los cargos políticos. Entonces, una mujer que accede al poder y a cargos políticos y le interesa, puede comprar un varón. No sé, si yo fuera la duquesa de Alba, a lo mejor me hubiera comprado uno más joven aún. Una no sabe. Pero como no tengo ese dinero, no tengo esa capacidad de hacerlo, entonces me parece que ahí intersecta con algo que decían muy bien las compañeras, que tiene que ver con la clase y el ejercicio del poder. La igualación en la posibilidad de acceso a ciertos cargos, la igualación relativa de la posibilidad de acceso a ciertos cargos de algunas mujeres, trae como consecuencia que también puedan ejercer su cuota de poder, que lo pueden ejercer eligiendo al varón que les gusta, como pueden ejercerlo en acoso en el trabajo.
De todas maneras, me parece que tanto estadísticamente como históricamente son manifestaciones recientes y muy limitadas, realmente muy limitadas en comparación, ¿no es cierto? Pero es verdad que hay redes y es verdad que hay mucho turismo bisexual, es decir, señores casados con hijos, donde su ejercicio plus sexual está depositado en varones y no en mujeres. Entonces, eso tiene además la necesidad del silencio, del encubrimiento, de una serie de cuestiones donde todavía la sexualidad humana está absolutamente heterosexualmente disciplinada y monogámicamente disciplinada. Es decir, son dos aspectos que vos señalabas muy bien, que tiene que ver con una heterosexualidad normativa como mandato social y con una monogamia, además, también como mandato social. Entonces, esto son dos hilos fundamentales de las trabas y las redes actuales de prostitución. Yo me ocupé más de dar a lo mejor algún lineamiento que siempre es incompleto sobre lo que es mayoritario e histórico en los temas de prostitución, que es el ejercicio de prostitución de mujeres. Pero sí es verdad que últimamente, con la caída de ciertas barreras victorianas, como dice Foucault, y con toda esta cosa de la puesta en el tapete de las diferencias, hay muchísima más visibilidad de la prostitución masculina y de la bisexualidad. Y cuando digo visibilidad, digo, no sé si hay más efectivamente, se la ve más, pero no tengo datos de si se la ve más porque han caído barreras que ocultaban o si se la ve más porque hay más. Y ahí esa diferencia yo no la tengo. Es decir, tendería a pensar que se la ve más. Y tendería a pensar que se la ve más por casos históricos, donde, fueron casos resonantes en su época, ya sea de varones famosos o de emperatrices famosas, donde los casos se daban, pero se ocultaban. Es decir, se ocultaban dentro del palacio, se ocultaban dentro de, no sé, de todo tipo de edificios de encierro, ¿no es cierto? Entonces yo creo que hay más visibilidad. Lo otro no me atrevería a decir porque no tenemos cifras fehacientes para poder para dar una opinión precisa, por lo menos. No yo, por lo menos. Hola, soy Jessica. María Luisa, de verdad te agradezco muchísimo. Me he repensado y todo el tiempo el tema, ¿no? Últimamente, el prostitución y trata, y de verdad que me diste como muchas luces al respecto, ¿no? Y me cimbró mucho esto que decías como este concepto de la fatiga social con respecto al tema, y creo que está también muy vinculado al miedo, ¿no? Desde la academia, desde el activismo, ¿no? O sea, creo que seguimos normalizando un poco y nos horrorizan ciertas cosas y a algunas les damos como un grado menor como de horrorización, ¿no? O sea, como prostitución podemos hablarlo un poco más, pero trata nos pone los pelos de punta y nos da como mucho miedo entrarle, ¿no? Y pensaba esto, o sea, como cómo es más fácil hablar de prostitución y no de trata, cómo es más fácil decir, bueno, es una mujer de 30 y tantos y ella lo eligió, a decir es una niña y entonces eso sí nos asusta, ¿no? O las condiciones de clase, raza, etcétera, ¿no? Y no sé, o sea, pensaba que es como si yo tuve como contacto no contacto directo, pero conocí de casos de mujeres que habían sido víctimas de trata, que me acuerdo que a mis compañeras las horrorizaba saber que tenían 30 clientes en una noche, ¿no? Y que pues estaban siendo esclavas sexuales. Pero entonces cuando tenían contacto con alguna mujer mayor de 50 años que igual, ¿no? Vendía su cuerpo a cambio de 50 pesos la noche y también tenía que tener 30 o más clientes en una noche, pero de manera voluntaria, entre todas las comillas, horrorizaba menos, porque se pone de antemano como, pues ella lo quería. Sí, pero si valoramos como este asunto de las condiciones, te das cuenta que esa esclava sexual no tiene diferencia con esta otra que lo está ejerciendo con todas las comillas del mundo de manera voluntaria, ¿no? Y mi pregunta directa es,
si conoces cuáles son algunos de los argumentos feministas que se oponen como a este modelo abolicionista. Bueno, sí, bueno, desde luego el comentario te lo agradezco mucho y sí es verdad que el tema de la trata, sobre todo cuando uno piensa que se captan niñas de 9, 10, 11 años, da muchísimo más escalofrío que cuando uno piensa en mujeres adultas. Y las redes de trata captan a edad muy temprana, a edad realmente muy temprana, más de lo que nosotros suponemos. Y en este momento la pornografía infantil en Internet es un lugar de captación muy fuerte. Respecto de lo segundo que vos comentás o que preguntás, es complicado. La primera objeción que se hace es que no se respetan las libertades individuales de libre elección, donde yo lo que diría es cuáles son las condiciones de posibilidad, comillas, de esa libre elección. Ya vimos el sexo, la etnia, la clase, la captación forzada, y a qué edad estamos en condiciones de libre elección. Hace unos meses, hace un par de años, hubo un caso muy sonado en Argentina, el de Candela. La señalo a ella porque es argentina y lo conoce, entonces tengo una interlocutora acá cómplice. Esta chiquita tenía 9 años. Esta chiquita salieron por todos los medios de televisión unas fotos de ella que claramente no eran las fotos por la pintura, los aretes, bueno, el maquillaje, no eran claramente las fotos de una niña de 9 años que uno piensa que su mamá la lleva al colegio. Junto con esas fotos salieron la de ella como abanderada, pero de la escuela, o sea, la que porta el estandarte de la escuela, pero esa niña la mataron. La mataron porque hubo un entregador, hubo una denuncia, había una red detrás de tráfico de drogas, hubo que anular la causa porque la policía hizo mal la investigación, comillas, hizo mal la investigación, ahí vemos las complicidades del poder. Entonces, cuando nosotros decimos tenía 9 años, ahí es donde nos da, como muy bien decís vos, escalofrío. Porque a esa edad, esa niña no eligió entrar en las redes. Esa niña fue iniciada por su madrastra y su padrastro. Entonces ahí ya no vemos que es una cuestión del otro ajeno que viene y me roba a la niña, tipo, no sé, Caperucita, sino del otro propio, que es la persona en que más confío, porque son los que me están criando. Y son los entregadores. Y eso está muy estudiado. Internacionalmente está muy estudiado que en el altísimo porcentaje de casos el entregador es un miembro de la familia de primer grado, no de la familia extensa, un primo que es la primera vez que veo, hermanos mayores de otros matrimonios, tíos, abuelos, padrastros, que empiezan violando a la niña, con lo cual ya han roto un montón de barreras. Entonces, el tema es álgido, el tema es candente, el tema es polifacético, el tema tiene que ver con clase, con etnia, con redes, con individuos. Es decir, no todo padrastro va a entregar a su hija, hay muchos que las quieren entrañablemente y las criarán posponiendo su propia vida por criarlas, pero estadísticamente salta que es así. Entonces ahí tenemos estas tramas ocultas de las redes que son los facilitadores de la prostitución. Las redes que ustedes deben conocer de compra y venta de niños muchas veces van a parar a familias que los crían como propios hijos y los aman entrañablemente, pero muchas veces no se sabe quién los adopta, sobre todo en los países que hay adopción internacional. No se puede hacer seguimiento.
Y también hay personas o familias que adoptan porque después van a distribuir a redes. Y esto es así desde tiempos inmemoriales. Las niñas que se exponían en el Pireo para, qué sé yo, sacerdotisas sagradas, era prostitución consagrada, es decir, envolvámoslo del aparataje ideológico que queramos, era prostitución sagrada. Y las niñas que se exponían ahí ya se sabía que se exponían. ¿Esas niñas se eligieron? Yo creo que no. Es decir, cuando tienen capacidad de elegir, ya están en una trama de la cual rara vez se pueden salir. Hay un trabajo de una norteamericana que ya falleció, Susan Moller-Okin, que ustedes la deben haber leído, una liberal en el sentido más positivo del término liberal. Y ella se pregunta, siempre nos preguntamos por las redes de captación, es decir, que te fagocitan. Nunca nos preguntamos por las redes de salida. Es decir, ¿qué mano le damos para salir de esas redes a las muchachas, a los varones, a los gays, a los trans que han caído en esas redes y no quieren seguir estando? Porque lo otro que habría que preguntarse es si no quieren seguir estando porque es la única opción que tienen y la tienen que resignificar positivamente para poder seguir estando en ella, si no te matás, porque es así. Entonces, me parece que esa pregunta es muy válida y ahí es donde yo apuntalaría, ustedes preguntaban críticas, ahí es donde yo apuntalaría que necesitamos una dimensión de lo que todavía no tenemos, pero es necesario hacer para que nos direccione en nuestras acciones. Y una tiene que ver con esta posibilidad de las redes de salida. Y yo creo que las mujeres que valientemente se reconocen como prostitutas y se reconocen como dentro de estas redes son las que están mejor capacitadas para comenzar a tender puentes para redes de salida, porque son las que conocen las tramas. Y en ese sentido creo que merecen toda la ayuda posible para poder generar las ramas alternativas, es las redes alternativas. Si no, yo personalmente, si no le veo mucho la salida, porque de un día para el otro el poder político no se va a hacer puritano, va a seguir ejerciendo poder. Y este es uno de los ejercicios más fuertes del poder. No sé si te contesté. Tenemos tiempo para una pregunta más. Claudio. Yo. Hola, María Elisa. Hola, ¿qué tal? A mí me hace pensar mucho el tema, sobre todo viéndolo desde la cuestión de la violencia sexual, ¿no? Como es importante hablarlo porque una de las cuestiones en las que se basa la violencia sexual está en el silencio, ¿no? El silencio no solamente de las autoridades, sino de la sociedad, de las personas que la vivimos, y ahí es donde radica la importancia de hablar del tema. Pero hay esas partes estructurales que a mí me causan conflicto, por ejemplo, en esta parte de la trata, de la prostitución, que tiene que ver con las relaciones de poder, pero también con una sexualidad heteronormada, ¿no? Que tiene ciertas reglas que no nos permite salir de ella a todas y a todos, ¿no? Que nos va indicando el cómo, dónde, el cuándo, con quién, ¿no? Porque a mí me sorprende que a lo mejor podemos ver la trata, la prostitución, y la vemos como un fenómeno aislado de estas estructuras sociales, ¿no? Y de esta heteronormatividad, cuando, por ejemplo, apenas que pasaba el 14 de febrero me quedaba yo pensando en todo el mecanismo que tenemos para comercializar lo erótico, ¿no? ¿Cuánto se gastó, por ejemplo? Se gastan en hoteles, en juguetes sexuales, que al final de cuentas son representaciones y objetos fálicos, y nos enseñan a consumir, que es un proceso de consumismo, ¿no? La propia erótica que nos
Dicen que nuestra erótica es consumible, que es vendible y que otra vez es a quién beneficia todo esto, ¿no? A quién beneficia que yo compre ciertos juguetes sexuales porque dicen así te vas a divertir más, ¿no? Como cuando en verdad la lúdica tendría que estar en mí y con la persona con la que comparto, no en los objetos, ¿no? Ni en esa parte de la mercadotecnia de la erótica, ¿no? Entonces yo me iría como en esas bases como para poder también analizarlo, ¿no? Gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, vos introdujiste algo que me parece fundamental y que no es solo la heteronormatividad, sino los modos en que la heteronormatividad se convierte en estereotípica. No solamente hay un mandato heteronormativo de heterosexualidad compulsiva, como decía Adrienne Rich, sino que además deben cumplirse los rituales de un determinado modo. Y el estereotipo de varón incluye modos de agresividad, modos de ejercicio de la sexualidad, y entre esos modos de ejercicio de la sexualidad incluye la, llamémosle, participación en zonas prostibularias. Es decir, si vos te alejás de eso, te alejás del estereotipo y sos pasible de sanciones, porque entonces no reaseguraste tu masculinidad, no reaseguraste tu cuota de poder, no reaseguraste que sos más que la otra o que los otros, lo cual pone en peligro a todo el colectivo. Porque el colectivo puede ser desafiado entonces respecto de otros sujetos no estereotipados. Entonces, a mí esta construcción de estereotipos, tanto de feminidad como de masculinidad, que atentan no solo a la heteronormatividad, sino que atentan al modo paradigmático de su ejercicio, son sancionados por la sociedad. Porque vos podés ser heterosexual, pero si no te casaste sos dudosa. Y si sos dudosa y tenés alguna pareja, pero no de toda la vida, o demasiado infrecuente o demasiado frecuente, también sos dudosa. Es decir, hay una heteronormatividad que debe ser cumplida de determinada manera. Y últimamente esto avanza sobre las parejas del mismo sexo. Es decir, te tenés que casar. ¿Cómo? Ahora se legalizó el matrimonio. ¿Cómo no te estás casando? ¿Y por qué me tengo que casar? Si yo quiero el amor libre y no me quiero casar, no me quiero casar ni hetero ni homo. No me quiero casar porque la institución del matrimonio rechazo como institución. Pero eso no está permitido. Es decir, eso también va en disidencia de lo que es el estereotipo de lo que debe ser la moral sexual. Entonces, la moral sexual, que tiene que ver con el disciplinamiento del deseo, que era el tema de mañana, el disciplinamiento del deseo, no es solamente que se disciplina a amar y desear lo que no soy, sino que también se disciplina en amar y desear de cierta determinada manera y bajo ciertas circunstancias, que incluye todo un mercantilismo de juguetitos y cositas, que incluye el San Valentín y que incluye, no sé, el Halloween más que el Día de los Muertos, que son tradiciones culturales que tienen que ver con imposiciones hegemónicas, que ahora son unas y hace 100 años eran otras y en 100 años tal vez sean otras. Y tiene que ver claramente con redes de ejercicio de poder. Entonces, no solamente hay un mandato de heterosexualidad que es socialmente mayoritario, sino que es un mandato de heterosexualidad bajo ciertas circunstancias y de determinada manera. ¿Por qué? Porque si no, toda la estructura social se resiente. Y la estructura social se basa en una escala de dominios sobre algunos. A veces los algunos se modifican un poco. Paradigmáticamente han sido las mujeres, los pobres, los grupos etnificados. Pero puede haber cierta movilidad. Lo importante es que siempre los haya.
Y cuando digo ciertos grupos etnificados, lo digo porque lo blanco también es una etnia, que no se reconoce como tal y se autoinstituye en norma. Pero si yo voy a una sociedad no jerárquicamente organizada, yo pertenezco a un grupo étnico, no sé, otros aquí pertenecerán a otros a otro, y con grupos étnicos tendríamos que estar todos a la par. Cuando la sociedad se jerarquiza, se estratifica y empiezan los ejercicios de poder no recíproco, no simétrico, ahí es donde se empiezan a tabular y a potenciar, como decías vos muy bien, las excentricidades, por eso me voy a Tailandia, que tienen que ver con el color, el exotismo cultural, la clase social y un montón de otras cosas, que son, a mi modo de ver, ejercicios de poder que se jerarquizan. Y una sociedad efectivamente democrática no debería tener ejercicios jerarquizados de poder, sino en canales que sean recíprocos y lícitos, no de esta manera. Y por lo demás coincido con lo que estás diciendo. Gracias. Bueno, me pareció interesante, te agradezco mucho porque la discusión sobre prohibicionismo y abolicionismo, me gustó las diferencias que marcaste entre eso. Sin embargo, sí me ha gustado un poquito más la discusión sobre la consideración de, ¿cómo se llama?, del trabajo sexual como un empleo, ¿no? Como pensando, yo creo que en la sociedad en la cual vivimos, cualquier relación laboral está matizada por una relación de desigualdades, ¿no? Entonces, en eso yo creo que no estoy de acuerdo contigo cuando planteas que está siempre la premisa de la libre elección, porque yo creo que yo en esto sí distinguiría entre el trabajo infantil, la trata y el trabajo de la prostitución, ¿no? Yo trabajo mucho con trabajadores del hogar y muchas de las cosas que dices aplicarían perfectamente bien. Desde que uno empieza a trabajar a los 11 años y fue porque te mandaron. Que realmente nunca nadie lo pensó como trata, pero a fin de cuentas fue trata, porque hubo complicidades, ¿no? Y hubo cierto no hubo violencia física, pero otros tipos de violencia, ¿no? A la fecha, no sé, yo he conocido mujeres que alternan trabajo sexual con trabajo en casa. Y realmente es como frente al panorama que las trabajadoras sexuales a veces tienen, dicen, gano mucho más en un fin de semana que puedo ganar en un mes. Y el grado de maltrato, pues por ahí se va, ¿no? Entonces, en eso yo creo que como es una cuestión mucho más amplia, yo creo que no sería la cuestión de abolir la cuestión del trabajo sexual pagado. Obviamente la cuestión de las redes de trata son no se puede ni defender. Tampoco se puede defender el trabajo infantil, aunque también muchos trabajadores del hogar plantean que si no podrían haber venido a la ciudad cuando tenían 11 o 12 años, hubieran terminado con 20 hijos y tampoco nadie se hubiera preguntado si querían o no. Entonces, no sé, a mí me gustaría, cuál es, si realmente como es abolir el trabajo sexual o la abolición de relaciones de desigualdades entre nosotros. Claro. La otra cosa, sabes que sí me saltó mucho cuando dijiste, una niña le pregunta si quiere, mira, yo creo que, de mi generación nos preguntabas qué querías hacer a los 7 años y uno, ¿qué hubiera dicho? Mamá, híjole, y en fin, como mala elección, maestra, maestra, ¿no? O en el peor de los casos, creo que en algún momento le abro el cerebro y por 6 meses dije monja, pero rápidamente me recapacité. Pero yo creo que también hay que pensar que también como ninguna cosa, yo preguntaría inclusive a los jóvenes que están en mi clase, yo creo que si les hubieran preguntado, en fin, como la cuestión de cuál es la materia prima con la cual uno puede hacer las elecciones o decir lo que quiere hacer,
o empiezan a estudiar sus carreras, o las opciones económicas que tienen, también les limitan, como no hay libre elección. En fin, Cosma, en eso sí soy. Y a mí me gustó mucho Emma Goldman. ¿Ok? En eso sí, yo creo que fue, sí, que quien dijo, bueno, una anarquista de principios del siglo XX, y ella decía que todas las mujeres somos prostitutas, entonces que quítense las narices así como yo no soy como aquella, porque algunas buscan el buen partido y otros lo venden, ¿cómo se llama?, abiertamente, y que quien es menos hipócrita es quienes lo están vendiendo en la esquina, ¿no? Bueno, muchas gracias por la intervención. Respecto del abolicionismo, no es el abolicionismo de la prostitución en el ejercicio de la prostituta, sino de las condiciones que la promueven y la generan. Por ahí yo no me expliqué con claridad, pero esa sería la idea, ¿no es cierto? Y las condiciones que la promueven y la generan tiene que ver con lo mismo que estás diciendo de Emma Goldman. Dadas las condiciones patriarcales de la sociedad la promueve y la genera. Por lo tanto, lo que hay que revertir es esa situación estructural, que algunas cosas se han hecho, un éxito rotundo no hemos tenido, eso desde luego lo tenemos que reconocer. Lo segundo que me interesó, y me interesó mucho, es esta referencia que haces al tema del trabajo doméstico y la prostitución. Yo no sé honestamente cómo son las cosas aquí en México. Históricamente ha existido la figura de la criada, que no es las criadas de Jean Genet, sino la muchachita pequeñita que ha ido a una casa de mayor poder adquisitivo donde se la cría, como una forma de decir, y en consecuencia la familia usufructúa de su trabajo, obviamente siendo menor, por casa y comida. Y muchas veces la situación de esa criatura pasa casi por el derecho feudal de derecho de pernada. Por lo tanto, la separación entre la sexualidad del amo y el beneficio que le otorga al amo porque lava y plancha y además es su objeto de placer, es inexistente en esas estructuras feudales. Yo no sé cómo es en México. En Argentina quedan muchos núcleos de estructuras fuertemente ancladas todavía en ese modelo, lo cual genera situaciones de mucho encubrimiento y de mucha complicidad. Yo estoy pensando, sin ir más lejos, en el caso de Tejerina. Tejerina era una muchachita que entró a trabajar muy joven como empleada doméstica en una casa de un señor juez, creo que era el juez. Y por supuesto el señor juez, no sabemos en qué circunstancia, porque eso no quedó claro, la embaraza. Por supuesto que cuando la embarazan pierde el trabajo, obviamente. La niña, porque tenía cuando empezó todo esto unos 14, 15 años creo, ¿no es cierto?, tiene la criatura en el baño de la casa, porque había ocultado hasta último momento, hasta que pudo, que estaba embarazada. ¿Cómo? Ocultó todo lo que pudo, con las ropas, etcétera. Tiene en el baño de la casa la criatura, y desesperada, al nacer la criatura, la mata. Con el mismo cordón la estrangula. Caso típico de infanticidio, históricamente rastreable hasta tiempos inmemoriales. La familia en la cual trabajaba, curiosidad, quema el feto y quema la placenta. Cuando ella denuncia que ese producto fue de una violación del señor juez, amo, padre y patrón, no había pruebas, porque el feto y la placenta habían sido quemados para salvaguardar el honor de la niña. Con lo cual se llevó adelante un juicio tremendo, por supuesto vitrina de todas las pequeñeces humanas, donde finalmente esta niña es condenada por infanticidio. A todo esto ya habían pasado varios años y sigue en la cárcel. Y cada año hay manifestaciones pidiendo la excarcelación de esta muchacha. Creo que ahora se ha producido la excarcelación.
Sí, pero ¿por qué? Porque le aplicaron la ley 2x1. Es decir, le habían dado no sé cuántos años, cuando se cumple la mitad de la condena, salió. Pero quiero decir que este entramado es un entramado donde padre, patrón y además el juez son la misma persona. Entonces, destapar el caso ya es casi un logro. Poderlo destapar, ponerlo en exhibición, porque tiene que ver con lo que vos decías, romper los pactos de silencio. Y yo creo que algo de lo que se ha podido hacer en los últimos años ha sido romper los pactos de silencio. Y los pactos de silencio lo rompen mujeres y lo rompen varones. Yo en este momento tengo presente otro caso. Yo doy en la ciudad de Córdoba, Argentina, una conferencia en el marco de uno de estos congresos de género y violencia, y se acerca el muchacho policía que estaba en la puerta custodiando la entrada de la gente, y se acerca a decirme que es práctica de la guardia de la región en la cual él está violar a las chicas policía como fiesta de graduación. Entonces, a mí me cuenta eso cuando termino la conferencia y yo lo derivo, bueno, a alguien que lo pueda atender. Yo había ido a dar una conferencia, no tenía ni las redes del lugar para poder. Entonces llamé a la gente que organizó y planteó. ¿Por qué plantea esto? Porque su hermana se iba a graduar en un mes. Entonces él me dice, yo no quiero que a mi hermana le pase, y la conferencia que usted ha dado me ha hecho ver que yo lo tengo que denunciar. Es decir, los pactos de silencio lo rompen varones y mujeres que no están de acuerdo, por lo que fuere, con el estereotipo y el arquetipo de sexualidad hegemónica que se quiere imponer. Entonces, si algo hemos logrado, tal vez sea poco, pero si algo hemos logrado en los últimos años es poder comenzar a hablar de cosas que no se hablaban. Y esto tiene que ver con algo que decíamos hace un rato. Yo no sé si hay más bisexualidad y más homosexualidad que hace 100 años. Sabemos más qué es lo que hay. Yo no sé si hay más. Yo creo que no. Pero esa es una percepción de la cual no tengo contrafáctico para probar. Lo que sí podemos es hablar más estos temas, romperlo, estos pactos de silencio, que siempre son perversos los pactos de silencio, y blanquear un poquito más cuál es nuestra estructura social y cuáles son los cimientos de esta estructura social. Pues los cimientos quedan bajo tierra en muchos sentidos reales y metafóricos del término. Bueno, muchas gracias.